Cierras los ojos, inhalas, exhalas. Tu cuerpo está aquí, en tu cama, en tu habitación, en tu siglo, pero tu mente no conoce fronteras. Cuando duermes, tu cerebro viaja a un lugar que no existe y sin embargo lo sientes real, tan real como es, tan real como ahora. Hace 10.000 años, alguien como tú también cerraba los ojos, pero no tenía colchón, ni paredes, ni techo. Su cama era el suelo de una cueva, o una plataforma de ramas, o un claro entre árboles. El viento movía las hojas, los lobos aullaban, y ese alguien, como tú, empezaba a soñar. ¿Pero qué veía? ¿Qué imágenes poblaban su noche? Durante mucho tiempo, los científicos creyeron que los sueños eran solo ruido, residuos del día, basura neuronal. Pero hoy sabemos que soñar es una función activa, costosa en energía y profundamente conservada. Los perros sueñan, los gatos sueñan, las ratas sueñan, y los humanos, desde el principio, siempre soñamos. Pero los sueños no son universales, no son eternos. ¿No son los mismos ahora que hace 10.000 años? Y eso es lo que te va a incomodar. Tu sueño de esta noche no se parece en nada al sueño que tuvo tu antepasado. Porque los sueños son cultura, son historia, son evolución. Vas a descubrir que tus pesadillas tienen un origen, que tus vuelos, tus caídas, tus persecuciones no son accidentes, son herencia. Pero también vas a entender que el contenido de esos sueños ha cambiado con cada revolución humana. El fuego cambió los sueños, la agricultura los cambió, la ciudad los cambió, la electricidad los cambió, la pantalla los está cambiando ahora. Entonces, volvamos al principio. ¿Qué soñaba un humano del Mesolítico? No había castillos, no había espadas, no había caballos domesticados, tampoco había libros, ni dioses escritos, ni profetas. No había dinero, ni deudas, ni prisas. El paisaje de su vigilia era el paisaje de su sueño. Ríos, bosques, ciervos, jabalíes, el sol, la luna, el fuego, la tribu. Pero también había algo más, algo que los antropólogos han rastreado en las pinturas rupestres, en los mitos orales, en los rituales de los últimos pueblos cazadores, recolectores que aún existen. Soñaban con animales, pero no como tú sueñas con un perro o un gato. Soñaban con animales que eran personas. El chamán de la tribu no soñaba con el venado, soñaba como el venado. Corría con él. Veía a través de sus ojos, oía el crujido de las hojas con sus orejas. El sueño era un viaje, no un espectáculo. Y esa es una diferencia fundamental para la que no estás preparado. Porque tú, cuando sueñas, eres un espectador. Ves imágenes, escuchas voces, pero casi siempre eres tú mismo con tu cuerpo, tu identidad, tu nombre. Ellos no. Ellos soñaban que se transformaban, que su espíritu salía de su piel, que volaban como pájaros, nadaban como peces, cazaban como osos. Si tu identidad fuera solo una prisión que has aprendido a no cuestionar, pero no todo era viaje astral y comunión con la naturaleza. También soñaban con el hambre, la sequía, el frío, la manada que se alejaba, el río que se secaba. Soñaban con la muerte de los suyos, y a veces con su propia muerte. Pero la muerte en el sueño no era el final, era un pasaje, un umbral, un cambio de estado. Soñar con la muerte era tan común como soñar con el agua, porque el agua era vida. Soñar con agua era un buen presagio. Soñar con agua clara, abundante, significaba casa exitosa, tribu nutrida, invierno superado. Soñar con agua turbia o estancada era una advertencia. El sueño no era un pasatiempo, era un instrumento de supervivencia. ¿Puedes imaginar despertar y tomar decisiones basadas en lo que soñaste? Ellos sí, y lo hacían. El sueño del jefe podía cambiar la ruta de migración. El sueño de la anciana podía evitar un envenenamiento. El sueño del niño podía revelar un animal herido cerca. No era magia, era un sistema de procesamiento de información que sus cerebros habían perfeccionado durante cientos de miles de años. Ahora bien, hay un dato que te va a helar la sangre. Los humanos del Paleolítico no soñaban en color, o al menos no como tú. Han encontrado estudios sobre poblaciones aisladas que no tenían palabras para el azul. Y sin palabras, el cerebro no lo percibe igual. Si no tienes concepto, no tienes imagen. Los sueños dependen del lenguaje, dependen de la cultura, dependen de lo que has visto. Entonces, si no habías visto una ciudad, no podías soñar con ella. Si no habías visto un espejo, no podías verte en él. Si no habías visto un rostro encerrado en un marco, no podías soñar con un retrato. Tus sueños de hoy están llenos de tecnología, de pantallas, de rostros famosos, de autos, de naves espaciales. Ninguno de esos existía en la mente de un cazador de hace 10.000 años. Y sin embargo, había un tipo de sueño que sí compartían contigo. La pesadilla más antigua del mundo, la más universal, la que han tenido todos los humanos en todas las épocas, en todos los continentes, la caída. Soñar que caes al vacío. Soñar que te hundes. Soñar que el suelo se abre bajo tus pies. ¿Por qué?
porque dormíamos en los árboles. Durante millones de años, nuestros antepasados primates construyeron nidos en las ramas. Caerse era muerte segura. El cerebro desarrolló un mecanismo de alerta. Cuando el sueño era demasiado profundo, el cuerpo daba un espasmo, el brazo se agarraba a algo y despertabas. Eso se quedó grabado. Está en tus genes. Tu caída en sueños es el eco de un primate que casi cayó de un árbol hace 3 millones de años. Esa pesadilla no la inventó Hollywood, la inventó la selva y la persecución. Soñar que alguien te persigue, que corres pero no avanzas, que tus piernas pesan como piedras. Esa también es antigua. Es la respuesta del cerebro a la parálisis del sueño REM. El cuerpo se desconecta para que no actúes los sueños, pero la mente interpreta esa inmovilidad como amenaza y crea un perseguidor. Ahora piensa en esto. El perseguidor de un cazador prehistórico era un león, un oso, otra tribu. Hoy tu perseguidor puede ser tu jefe, tu expareja, una figura sin rostro. La forma cambia, pero el miedo es el mismo. La arquitectura del terror no ha variado, solo los actores, pero también hay sueños que se han perdido, sueños que ya no tenemos. Soñar con la migración de las estrellas, soñar con el lenguaje de los pájaros, soñar con el lugar exacto donde crece un hongo comestible después de la lluvia. Esos sueños se extinguieron cuando dejamos de vivir al aire libre, cuando nos encerramos en habitaciones de piedra, cuando la noche dejó de ser peligrosa y se volvió aburrida. Si el aburrimiento de tus sueños fuera el precio de tu seguridad. Los aborígenes australianos tienen una tradición que fascina a los neurocientíficos. Llaman al tiempo de los sueños el tiempo del sueño, pero no es sueño nocturno. Es un estado de conciencia alternativo en el que los antepasados, los humanos, los animales y el paisaje son una misma realidad. No hay pasado, no hay futuro. Todo es presente, todo es ahora. Ellos entran en ese estado con rituales, canciones, danzas y sueñan la tierra, literalmente. La crean con sus sueños. Los psicólogos han estudiado tribus en África, en el Amazonas, en Papúa Nueva Guinea y han encontrado algo inquietante. Muchas de ellas no distinguen nítidamente entre sueño y vigilia. Para ellos, soñar es tan real como despertar. Las decisiones tomadas en sueños se cumplen. Los mensajes de los sueños se obedecen. Si un anciano sueña que no deben cazar al norte, no cazan al norte. ¿Y si estuvieran equivocados? ¿Si fueran ellos los que están más cerca de la realidad? Porque tú crees que la vigilia es lo real y que el sueño es la ilusión, pero desde la neurociencia, esa distinción es arbitraria. Tu cerebro procesa el sueño REM con la misma intensidad que la vigilia. Las mismas regiones se activan, las mismas conexiones se refuerzan. El sueño no es una pausa, es otra forma de estar vivo. Ahora vamos a un experimento real. En 2010, un equipo de la Universidad de Harvard estudió los sueños de personas ciegas de nacimiento. Descubrieron que no veían imágenes visuales, pero soñaban con sonidos, tacto, olor, movimiento. Y sus sueños eran tan vívidos como los de cualquier vidente. Eso demuestra que soñar no es mirar películas, es construir mundos con lo que tienes. Entonces, si tus sueños dependen de lo que tienes, ¿qué tienes tú que ellos no tenían? Tienes ansiedad por el tiempo, tienes miedo al fracaso, tienes culpa, tienes arrepentimiento, tienes nostalgia, tienes el peso de una vida que no elegiste. Ellos no. Ellos tenían miedo al tigre, al hambre, al invierno, pero no tenían angustia existencial, no tenían crisis de identidad, no tenían insomnio por estrés laboral. Sus pesadillas eran concretas, las tuyas abstractas, y eso es un salto evolutivo que tu cerebro no ha sabido digerir. Hay un estudio publicado en Science que analizó los sueños de los pueblos Hadza de Tanzania, uno de los últimos grupos de cazadores-recolectores del planeta. Los investigadores compararon sus sueños con los de sujetos occidentales. El resultado, los Hadza sueñan mucho más con animales, mucho más con amenazas naturales y mucho menos con interacciones sociales complejas. Ellos sueñan con su ecosistema. Tú sueñas con tu oficina. Pero también hay un hallazgo escalofriante. Los Hadza reportan sueños que predicen eventos. No magia. Simplemente su cerebro ha entrenado patrones de probabilidad con tanta precisión que el sueño anticipa el resultado. Si sueñan con un animal muerto, al día siguiente encuentran uno. No porque el sueño cause el evento, sino porque el cerebro ha leído 1000 señales sutiles que la vigilia ignora. El sueño es un procesador en paralelo. Y si tu insomnio no fuera un trastorno, sino la consecuencia de tener demasiado ruido para procesar. Hace 10.000 años, el cerebro humano soñaba en un mundo sin espejos, sin pantallas, sin distracciones. La oscuridad total de la noche, salvo la luna y las estrellas, obligaba al cerebro a generar sus propias imágenes. Hoy tienes luz artificial, teléfono, televisión, estímulos, hasta el segundo de cerrar los ojos. Tu cerebro no procesa la misma materia prima. Sueñas con lo que has visto, y visto demasiado. Los sueños de hoy están contaminados por anuncios, por noticias,
por influencers, por películas violentas, por imágenes de guerra. Tu abuelo soñaba con el campo, su abuelo soñaba con el caballo, su bisabuelo soñaba con el bosque. El tuyo soñará con realidad virtual. Y esa progresión no es inocente, es una pérdida, una amputación de la imaginación original. Porque los humanos antiguos no solo soñaban lo que veían, soñaban lo que deseaban. Y el deseo era simple: agua, carne, fuego, sexo, tribu. Hoy deseas 1000 cosas que no puedes nombrar. Ansías estatus, reconocimiento, dinero, poder, validación. Tu deseo es complejo y contradictorio. Por eso tu sueño es caótico, porque tu mente no sabe qué quiere. Y sin embargo, hay un hilo que se ha roto. El sueño más frecuente en todo el mundo, en todas las culturas, en todas las épocas, sigue siendo el mismo: la muerte de un ser querido. Ese dolor es universal. No distingue entre un cazador paleolítico y un oficinista del siglo XXI. La pérdida es el archivo más antiguo del cerebro, la memoria del que ya no está. El duelo se sueña, pero la forma de soñar el duelo ha cambiado. Antes, el muerto volvía en sueños para dar consejos, para advertir, para guiar. Era una presencia activa, era un vínculo vivo con el más allá. Hoy, el muerto sueña como ausencia, como silencio, como vacío. Hemos perdido la capacidad de soñar con el muerto como aliado. Lo soñamos como pérdida. ¿Y si eso fuera una elección cultural? ¿Si pudiéramos aprender a soñar con ellos de nuevo? Se han hecho experimentos con personas que practican el sueño lúcido. Son capaces de controlar sus sueños, de cambiar el escenario, de invocar personajes. Y algunos han logrado encontrarse con sus muertos en sueños y han reportado paz, alivio, cierre. Eso que los antiguos hacían sin entrenamiento, nosotros lo hemos convertido en técnica de autoayuda, porque ellos no distinguían entre el mundo de los vivos y el mundo de los sueños. Eran dos caras de la misma moneda. Ahora hemos separado lo que estaba unido, y no sabemos si eso es evolución o pérdida. No sabemos si soñamos mejor o peor. Solo sabemos que soñamos distinto. Hay un detalle que los arqueólogos han encontrado en tumbas de hace 12.000 años. Pinturas de figuras humanas con cabezas de animales. No son monstruos, no son dioses, son registros de sueños. Ellos pintaban lo que soñaban, lo grababan en piedra, lo dejaban como testimonio. Hoy no pintamos sueños, los olvidamos al despertar. Los desechamos como basura mental. Y sin embargo, los sueños siguen ahí, todas las noches, esperando, ofreciéndote un acceso a un modo de conciencia que tu especie ha usado durante 2 millones de años. Pero tú lo ignoras, lo tratas como ruido, como defecto, como algo que hay que suprimir con pastillas. Si el precio de tu lucidez diurna fuera la ceguera nocturna. La ciencia ha demostrado que durante el sueño REM, el cerebro reorganiza recuerdos, desecha lo que no sirve, fortalece lo que importa. Eso lo sabes, pero lo que no te han contado es que esa reorganización no es mecánica, es narrativa. Tu cerebro construye una historia cada noche. Y esa historia no es arbitraria, es tu interpretación del mundo, es tu cosmogonía personal. Hace 10.000 años, esa historia incluía espíritus, dioses, animales totémicos, paisajes sagrados, era colectiva, era compartida, era mito. Hoy tu historia es privada, individual, fragmentada. Nadie sueña con el mismo mito, nadie comparte su sueño con la tribu. Los sueños se han vuelto solitarios, y la soledad del sueño es la soledad del alma moderna. Pero los antiguos soñaban en grupo, dormían juntos, alrededor del fuego, soñaban juntos, y al despertar contaban sus sueños, los comparaban, los integraban, creaban un sueño común. Eso se ha perdido. Ahora sueñas solo, en tu habitación cerrada, con tu teléfono al lado, y tu sueño es un monólogo, no un diálogo. Un estudio reciente en la Universidad de California comparó los sueños de nómadas y sedentarios. Los nómadas sueñan con movimiento, con cambio, con caminos, con ríos. Los sedentarios sueñan con casas, con habitaciones, con puertas, con ventanas. El entorno modela el sueño. La arquitectura modela el inconsciente. Entonces, la pregunta incómoda es: ¿tu sueño de esta noche será el sueño de un primate que vivió en la sabana o el sueño de un consumidor atrapado en un sistema? Porque ambos están en ti. El primate ancestral y el moderno luchan por el control de tu noche. Y el resultado determina cómo despiertas, con calma, con miedo, con agotamiento, con claridad. Hay un concepto en psicología evolutiva que se llama la noche del cazador. Sugiere que los primeros humanos desarrollaron un sueño ligero, con microdespertares para estar alerta ante depredadores. Dormían en ciclos de 2 horas, se despertaban, escuchaban, olían y volvían a dormir. Eso se ha modificado. Dormimos 8 horas corridas, pero el cerebro no está diseñado para eso. Por eso las pesadillas irrumpen. Son el cazador dentro de ti que no se ha dormido. Si tus insomnios
fueran tu instinto de supervivencia gritando que has domesticado demasiado la noche? El antropólogo David Louis Williams ha estudiado las pinturas rupestres de la cueva de Lascaux en Francia. Tienen 17.000 años, y él cree que esas pinturas representan sueños, visiones chamánicas, estados alterados. Los animales dibujados no son reales, son soñados, son el encuentro entre el cazador y su presa en el umbral del sueño. Esa cueva era un templo, y el templo era un sueño compartido. Hoy no tenemos cuevas, tenemos pantallas. Y las pantallas también son templos, pero no son sueños, son estímulos externos. Llenan tu mente con imágenes que no has generado tú. Te roban la capacidad de imaginar, te roban la noche, porque cuando apagas la luz y cierras los ojos, tu cerebro sigue procesando lo que viste en la pantalla. Y eso no es soñar, es digerir. ¿Y si no estuvieras soñando? ¿Y si estuvieras reciclando? La evidencia sugiere que los sueños más creativos, más vívidos, más transformadores ocurren cuando el cerebro está en completo silencio previo, sin pantallas, sin ruido, sin información. Ese silencio es el combustible del sueño profundo. Pero tú no tienes silencio. Tienes podcasts, series, redes sociales, música. Tu mente no descansa. Tu mente se satura. Y cuando finalmente apagas todo, tu sueño es un vertedero, no un jardín. Ahora, vuelve a la imagen inicial. Ese ser humano de hace 10.000 años, acostado en el suelo, mirando las estrellas antes de dormir. No tenía distracciones, no tenía pantallas, no tenía prisa. Su mente, al cerrar los ojos, se llenaba de imágenes generadas por él mismo, por sus recuerdos, por sus miedos, por sus deseos, por su entorno. Y esas imágenes eran claras, luminosas, poderosas. Soñaba con el bisonte que cazaría mañana. Soñaba con el río que cruzaría al amanecer. Soñaba con la mujer que había visto en la tribu vecina. Soñaba con el hijo que nacería en luna llena. Soñaba con el fuego que no debe apagarse. Soñaba con la tormenta que se acerca. Soñaba con la muerte del anciano. Soñaba con el nacimiento del niño. Soñaba el ciclo. Soñaba la vida. Soñaba la muerte. Soñaba el todo. Y cuando despertaba, sabía que el sueño era una guía, un mapa, un consejo, no un escape, no una distracción, no una anomalía. Si tu sueño fuera también un mapa, si lo que ves por la noche fuera exactamente lo que necesitas para entender tu día, el problema no es que no sueñes, el problema es que has olvidado cómo leer lo que sueñas. Has perdido el alfabeto de tu propia noche. Los antiguos lo tenían, nosotros lo hemos perdido. Y tal vez por eso andamos tan desorientados, tan ansiosos, tan vacíos, porque hemos cerrado la puerta al mundo que nos habita cada noche. Hemos decidido que solo la vigilia es verdadera, solo lo que vemos despiertos cuenta. Y hemos declarado el sueño como territorio irrelevante. Pero el sueño no es irrelevante. Es tu origen, es tu biología, es tu historia, es la memoria de tu especie, es el eco de tus antepasados, es la voz de los que ya no están, es la semilla de lo que serás y lo has abandonado. Hace 10.000 años alguien soñó contigo, soñó con un ser que caminaría erguido, que viviría en casas de piedra, que encendería la luz con un gesto, que volaría en máquinas de metal. Soñó con tu mundo, y tal vez por eso estás aquí. Y ahora, esta noche, cuando apagues la luz y cierres los ojos, pregúntate, ¿qué estarás soñando? ¿El sueño de tu antepasado o el sueño de alguien que aún no ha nacido? Quizás no estás soñando tú, quizás eres el sueño de otro.